Hoy vamos a ver un poco lo que es el trabajo práctico número 5. Sigue siendo parte de dinámica, pero vamos a empezar a trabajar con lo que son fuerzas de roce, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cuerpo que se mueve sobre una superficie, siendo que esta superficie no es totalmente lisa, sino es una superficie de tipo rugoso, se produce una fuerza contraria al movimiento. Eso quiere decir que si la fuerza que produce el movimiento va en este sentido, la fuerza que produce la superficie va a ir en sentido contrario, ¿sí? Ahora, si el cuerpo se mueve en sentido contrario, es decir, en este sentido, la fuerza de roce producida por la superficie va a ir en sentido contrario, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce no tiene un sentido definido, sino que va a depender del movimiento que se esté produciendo en el cuerpo, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos con roce, nosotros tenemos lo que se conoce como mu de roce o coeficiente de rozamiento, o el coeficiente de roce. Este coeficiente de roce es un indicador de la proporcionalidad que hay entre el peso de un cuerpo o la fuerza que está ejerciendo el cuerpo sobre la superficie, porque muchas veces no se incluye solamente el peso, sino fuerzas extra, y la fuerza de roce producida por el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una introducción al tema, ¿sí? Ya vamos a empezar a resolver, vamos a resolver los problemas B, de la parte B. Entonces, la fuerza de roce, ¿sí?, lo vamos a simbolizar así, va a ser igual al coeficiente de rozamiento, mu, por el valor de la normal o la fuerza ejercida por la superficie, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos un cuerpo, el cuerpo tiene un peso y a su vez la superficie ejerce sobre el cuerpo un valor normal, ¿sí? Cuando no hay fuerzas aplicadas en el eje vertical, en este caso, la normal es igual al peso, pero hay casos en los cuales cuando tenemos fuerzas verticales, la normal va a ser mayor que el peso o menor que el peso, ¿sí? Bien. Entonces, esto es la fuerza de roce, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos también que conocer que cuando nosotros tenemos una fuerza de rozamiento, ¿sí?, cuando yo tengo un cuerpo estático parado sobre una superficie, que es una superficie rugosa, ¿sí?, para romper esa estaticidad, yo voy a tener inicialmente lo que se conoce como el coeficiente de roce estático o mu estático, ¿sí? Este mu estático, por lo general, siempre es mayor que el mu dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio, cuando el cuerpo está estático sobre una superficie rugosa, yo voy a necesitar una mayor fuerza para romper la estaticidad, y una vez que el cuerpo se pone en movimiento, la fuerza necesaria para seguir moviéndolo baja hasta un cierto nivel donde se mantiene constante, ¿sí? Eso principalmente es lo que vamos a usar en algunos casos para saber cuál es el mu estático y cuál es el mu dinámico, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda sobre el tema? No, Dani, ninguna. Bien. Empecemos a ver los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 1 de la parte B, nosotros tenemos una cinta transportadora. Esa cinta transportadora tiene una inclinación de 30 grados
Y a su vez nos dice que podemos construirla de 3 tipos de materiales, ¿sí? Entonces, esos 3 materiales que nosotros podemos usar son una tela plástica, que tiene dos valores mu, un mu estático y un mu dinámico. ¿Sí? El mu estático, en este caso, es de 0,4 y el mu dinámico va a ser de 0,3. Tenemos otro material que es lona, con un mu estático de 0,6 y un mu dinámico de 0,4. Y por último, goma con un mu estático de 0,8 y un mu dinámico de 0,5. Tenemos también que lo que se quiere transportar es una caja de 30 kilogramos fuerza. Por lo tanto, nosotros estamos moviendo sobre esta cinta cajas de 30 kilogramos fuerza. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es que para que esto no se mueva, porque en realidad lo que tiene que pasar es que la caja no deslice y se quede quieta, vamos a tener que descomponer la fuerza según un plano inclinado. Nosotros vamos a tener entonces un peso en Y y vamos a tener un peso en X. ¿Sí? Como respuesta al peso en Y está la normal. Y para evitar que la caja deslice de la cinta, se va a colocar una fuerza de roce sobre la superficie de la cinta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros calculemos la sumatoria de las fuerzas, estas fuerzas tienen que ser igual entonces, cuando estemos calculando nosotros la sumatoria de las fuerzas, nosotros acá vamos a tener actuando fuerzas que son el peso, que va a ir hacia abajo, el peso en Y, si lo descomponemos, y el peso en X. ¿Sí? Aparte de esos dos pesos, como respuesta al peso en Y, nosotros tenemos la fuerza normal, ejercida por la superficie sobre el cuerpo. Y aparte de esa fuerza se encuentra la fuerza de roce. Lo que nosotros queremos evitar es que las cajas deslicen, porque si nosotros queremos subir la caja por la cinta transportadora, la caja no puede deslizar. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, con respecto al plano inclinado, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esas fuerzas en X, si nosotros vemos, es hacia atrás el peso en X y hacia adelante la fuerza de roce. ¿Sí? El movimiento normal que tendría la caja si se moviera en deslizamiento es hacia atrás porque caería si es que lo que viene a ser la cinta transportadora sería lisa. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el ejercicio? Sí, sí. Esto igual a 0. Ahora, nosotros tenemos también que plantear la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? En la sumatoria de fuerzas en Y también vamos a considerar que es igual a 0, ya que si bien el cuerpo se eleva por la cinta transportadora, no hay un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la cinta. ¿Sí? Entonces, respecto a la cinta, no se mueve. Por lo tanto, cuando yo plantee esto, yo en fuerzas en Y, yo voy a tener
hacia abajo el peso en I y hacia arriba la normal, igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso en I, ¿sí? Y la normal va a ser igual al peso del cuerpo por, recordemos cuando trabajamos con plano inclinado, ¿con qué ángulo descompongo? ¿Con qué función? ¿Seno o coseno? ¿Ya no puede ser? Bien, con coseno, ¿sí? Para lo que es en I, coseno, en este caso, de 30 grados. Entonces, la normal, vamos a trabajar todo ahora en kilogramos fuerza. 30 kilogramos fuerza por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto les da, en este caso, la normal? ¿La F ahí qué representa? Kilogramos Ah, fuerza. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros medimos lo que es fuerza, lo que es masa, tenemos dos unidades de medida. Kilogramo solo, que es kilogramo masa, kilogramo F, que es kilogramo fuerza. ¿Sí? En medidas son iguales. Los kilogramos masa van a ser siempre igual a los kilogramos fuerza. Pero en representación, esto es una medida característica de una masa, que es una medida escalar, y esto es una medida vectorial. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? sí. ¿Y por qué era que consideramos la fuerza en I0? Porque recordemos que lo que va a pasar es que a partir de la cinta transportadora, la caja no va a subir ni a bajar, ¿sí? Es decir, no hay por debajo de la línea de la cinta ni por arriba de la línea de la cinta. Se va a mantener siempre sobre la cinta. ¿Se entiende? Ah, sí, ahora sí. Gracias. De nada. Entonces, la normal puede ser que les dé alrededor de 25,98. Sí, sí. Bien. Entonces ya tenemos la normal, ¿sí? Vamos a ver ahora de este lado. De este lado lo que me interesa saber bien es la fuerza de roce. La fuerza de roce va a ser igual entonces al peso en X. La fuerza de roce, como planteamos antes, no es otra cosa que la normal por mu, ¿sí? Que es el coeficiente de rozamiento. Y esto va a ser igual al peso en X, que es el peso por el seno de 30 grados. ¿Sí? Como vimos hace rato, el seno, la normal, viene dada por 30 por el coseno, que son los 25,98. Por lo tanto, el valor del coeficiente de roce que tenemos que usar va a ser igual al peso, que son los 30 kilogramos fuerza, por el seno de 30 grados, dividido en los 25,98 kilogramos fuerza de la normal. ¿Cuánto les da el mu? A mí me da 0,57. No sé. ¿A los demás les dio lo igual? Bien. Entonces, tenemos el valor del mu, ¿sí? Coeficiente de roce. Con eso vamos a ver acá. Primero que nada, la caja está en movimiento sobre la cinta transportadora.
la caja tiene que estar estática, ¿sí? Eso quiere decir que yo me voy a guiar de los mu estáticos para poder elegir el material correcto, ¿sí? Ahora, como yo me guío de los mu estáticos, lo que voy a tener que hacer es buscar un valor de mu que sea mayor que este, porque si es menor que este, la caja se va a resbalar, ¿sí? Y el inmediato mayor que ese no es otro que la lona, ¿sí? Por lo tanto, el material adecuado para poder trabajar es lona, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Bien. Vamos a ver ahora la fuerza de roce. Como dijimos hace rato, lo que nos piden acá es calcular la fuerza de roce que actúa sobre la caja mientras está subiendo. La fuerza de roce va a ser igual a la normal por el valor del mu. Entonces, en este caso, la fuerza de roce va a ser la normal de 25.98 kilogramos fuerza por el valor mu. ¿Cuál sería el valor del mu que usamos? Tendría que ser este, ¿sí? El que nos dé el que nos dio por cálculo, 0,57. ¿Cuánto les da la fuerza de roce? Bien, 14.80. 14.8 newton por kilogramo fuerza. Bien. Ese es el valor de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo y tenemos que tener en cuenta que el sentido es hacia arriba porque el peso en X lo que hace es tratar de hacer que baje la caja, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les queda alguna duda? profe, en este ejercicio nos dan como dato el peso, ¿no? No la masa. Claro, como dato les dan el peso en unidades de kilogramo fuerza, ¿sí? También lo pueden trabajar como si fuese masa porque los kilogramos fuerza son equivalentes a los kilogramos masa. Lo podrían pasar a newton. ¿Se entiende? Sí, para eso se multiplicaba por la gravedad nomás, ¿no? Claro, por 9,8 que vale la gravedad. Y ahí lo pueden trabajar todo en newton también. Sí, igual tienen que llegar siempre al mismo resultado. Bueno, gracias. De nada. Vamos a ver ahora el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nosotros tenemos sobre una mesa que está girando un bloque pequeño de masa m descansa sobre una mesa horizontal sin fricción una distancia r del agujero del centro de la mesa. Entonces, nosotros tenemos un bloque de esta forma. Como datos tenemos, este bloque tiene una masa m que descansa sobre la mesa sin fricción con una distancia r, un radio. Y está atado en el otro extremo a un bloque suspendido de masa m grande. Se imprime al pequeño bloque un movimiento circular uniforme de radio r con una rapidez v.
que B se necesita para que el bloque grande M quede inmóvil una vez que se lo suelta. Entonces, esto va a empezar a girar alrededor del agujero que está en la mesa, generando, como nosotros ya vimos, en movimiento circular, cuando una partícula, cuando una partícula se gira alrededor en un movimiento circular con un radio r, lo que se va a generar, si el movimiento es constante, es una aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, al tener una aceleración centrípeta, vamos a tener lo que se conoce como una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. Como en este caso nosotros tenemos que no hay roce y que se está generando en este caso un movimiento a velocidad constante, la aceleración centrípeta también va a ser constante. Esa aceleración va a depender de la velocidad tangencial con la que se esté moviendo. Entonces, según las ecuaciones de movimiento circular, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial que está desarrollando elevada al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, cuando yo tenga aceleración centrípeta, acá voy a tener que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Esto es muy importante porque nosotros vamos a tener, si hacemos el equilibrio de cada uno de los cuerpos, para que se mantenga todo esto estático, yo voy a tener que la masa grande tiene su propio peso. Y para mantenerse estático, igual a ese peso, tiene que tener una tensión hacia arriba. Por otro lado, la masa pequeña va a tener su fuerza centrípeta. Y opuesto a esa fuerza centrípeta va a aparecer la tensión del cable. ¿Se va entendiendo? Entonces, el primer cuerpo está afectado por una fuerza centrípeta menos una tensión. Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Ya que el cuerpo... Yo no entendí mucho, profe. Anterior. A ver, empecemos de vuelta. Nosotros vamos a ver en estos cuerpos, por ejemplo, están vinculados por una cuerda, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una vinculación por una cuerda, nosotros vamos a tener una tensión T. Aparte de la tensión, recordemos que si acá la tensión va hacia arriba, en el otro cuerpo tiene que ir en sentido contrario, en este caso hacia adentro del círculo, de esta forma. Ahora, cuando tenemos movimiento circular, en un movimiento circular nosotros recordemos que ya con que haya una velocidad, por más de que sea constante, se va generando una aceleración centrípeta. En este caso tenemos un movimiento circular uniforme, con radio R y rapidez V, según lo que nos dice el ejercicio. Entonces vamos a generar acá una aceleración centrípeta. Ahora, como nosotros vimos, cuando nosotros tenemos aceleración es porque está actuando una fuerza, ¿sí? Eso quiere decir que se va a generar una fuerza centrípeta que va a ser igual a la masa del cuerpo que está girando, que en este caso es la masa m chica, por la aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, Bien. ahora sí. Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que la relación de la aceleración centrípeta con la velocidad, ¿sí? Es la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, esa aceleración se puede reemplazar por esos valores, ¿sí? Quedándonos que la fuerza centrípeta generada por el movimiento circular es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ahora, vamos a hacer el equilibrio de los cuerpos. En ese caso, en el equilibrio de los cuerpos nosotros tenemos en el cuerpo 2
yo voy a tener hacia abajo el peso del cuerpo, que ese peso va a ser igual a la masa m grande por la gravedad. Hacia arriba yo voy a tener la tensión, que si yo quiero que esto se mantenga estático, porque me dice que se tiene que mantener para que se mantenga inmóvil, las dos van a tener que ser iguales. Por otro lado, en la parte de arriba yo voy a tener la misma tensión porque se transmite por el mismo cable, entonces voy a tener la tensión del cable, y del otro lado tengo la fuerza centrípeta. ¿Sí? Vamos a colocar acá la fuerza centrípeta. Entonces, al trabajar de esta forma nosotros tenemos que plantear los equilibrios. En el caso de la parte de arriba, como el movimiento es circular y nunca deja de ser circular, la fuerza centrípeta va a tener que ser igual a la tensión. ¿Sí? Entonces tengo mi primera ecuación, que es la fuerza centrípeta, menos la tensión, y como no hay una salida del movimiento circular, sino que siempre se mantiene circular, esto va a ser igual a 0. En la parte de abajo yo voy a tener la tensión menos el peso, que también como esto se mantiene inmóvil, va a ser igual a 0, porque no va a caer. Entonces, podemos sumar ambas ecuaciones, y al sumar ambas ecuaciones lo que va a pasar es que la tensión se va a cancelar. ¿Sí? Tensión con tensión. Por lo tanto, la fuerza centrípeta menos el peso va a ser igual a 0. La fuerza centrípeta va a ser igual al peso, y si vamos despejando, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Lo que a mí me interesa de estas ecuaciones es despejar la velocidad. Entonces, la masa que está multiplicando pasa dividiendo, y el radio que está dividiendo va a pasar multiplicando. La velocidad elevada al cuadrado va a ser igual a la masa por la gravedad por el radio dividido en la masa chica. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa del bloque grande por la gravedad por el radio dividido en la masa más pequeña. ¿Sí? Este ejercicio va a quedar ahí porque no tiene valores para poder reemplazar. Solamente podemos hacer el planteamiento de ecuaciones. ¿Se entendió cómo trabajarlo? ¿Les quedó alguna duda de Sí, este ejercicio? mi parte no. Veamos el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dice: se hace girar un objeto mediante una cuerda de 0,5 metros de longitud, atada al techo de un extremo en el extremo libre, de modo que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la vertical. Es un péndulo cónico y se solicita realizar un diagrama de cuerpo libre indicando las fuerzas que actúan sobre el sistema. Calcula el periodo del movimiento circular uniforme que describen los objetos y analizar si depende de su masa. Analizar el valor que tiene el periodo para un ángulo menor a 5 grados.
Esto es un péndulo cónico, ¿sí? Lo que pasa en un péndulo cónico es que a medida que se va moviendo se produce un movimiento circular, digamos en el plano horizontal, y está sujeto por una cuerda en el plano vertical. Ahora, lo primero que vamos a ver son las fuerzas que actúan. Como esto es un cuerpo que tiene una masa m, hacia abajo va a estar su propio peso, ¿sí? Y para que se mantenga esto en un equilibrio, para contrarrestar ese peso vamos a tener una tensión, en este caso hacia arriba, ¿sí? Y como sabemos recién, de todo movimiento que es circular va a producir también una fuerza centrípeta, ¿sí? La podemos considerar hacia afuera la fuerza centrípeta para que esto se mantenga en equilibrio, ¿sí? Como el movimiento que realiza es un movimiento circular, que es uniforme, no se produce ninguna otra fuerza en este plano, solamente es el vector velocidad constante que lo hace mover, ¿sí? Entonces esto es el equilibrio de fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Recordemos que la tensión, como es una tensión que está oblicua, la podemos descomponer en una tensión en Y y en una tensión en X. Para cálculo más que nada, ¿sí? Si no se las considera hacia adentro la fuerza de fuerza centrípeta, ¿sí? El ángulo nos dice que son 37 grados con respecto a la vertical, quiere decir que acá tenemos el valor de 37 grados. Vamos a ver entonces cómo calcularlo. Nosotros tenemos una cuerda de 0,5 metros de longitud, un ángulo de 37 grados, ya acabamos de hacer el diagrama de cuerpo libre, dando las fuerzas que actúan en el sistema, y vamos a calcular el periodo que describe el objeto, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es plantear que nosotros en esta parte vamos a tener un radio. Si ustedes se fijan, se formó un triángulo rectángulo con un ángulo en la parte de arriba de 37 grados. Por lo tanto, el radio se puede calcular mediante funciones trigonométricas, ¿sí? Tengo el largo de la cuerda, que es 0,5, que no es otra cosa que la hipotenusa. Entonces, el seno de 37 grados va a ser igual al lado opuesto, que es el radio, sobre la hipotenusa de 0,5 metros. Por lo tanto, el radio va a ser igual a 0,5 metros por el seno de 37 grados. De ahí puedo calcular el radio para saber el valor del periodo, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto sería eso? A mí me dio 0,30. Entonces 0,30 metros. Tenemos el radio. Vamos a ver ahora qué es lo siguiente que tenemos que calcular. Veamos qué es lo que va a pasar con esta parte. Nosotros necesitamos saber, como dijimos hace rato, necesitaríamos ver el tema de la masa, ¿sí? Veamos el equilibrio de fuerza. La sumatoria de las fuerzas en I tiene que ser igual a 0 porque tiene que mantenerse en el péndulo. Entonces, hacia arriba tengo la tensión en I y hacia abajo tengo el peso. Esto igual a 0. Entonces,
la tensión va a ser igual al peso. La tensión en I va a ser igual al peso. Para las fuerzas en X, tengo la sumatoria de las fuerzas en X también igual a 0. Estamos viendo el TP5, los ejercicios de la parte B, en este caso el ejercicio 3. En las fuerzas en X vamos a tener la fuerza centrípeta menos la tensión en X, también igual a 0 porque tiene que mantener el valor para poder mantenerse esto siempre en un movimiento circular. Necesitamos saber también el periodo. El periodo, recordemos que es siempre es el tiempo para el que da una vuelta completa. Entonces, puedo saber el recorrido completo de esto. Veamos así. De acá nosotros tenemos que la tensión en este caso, nosotros queremos la tensión I. Si el ángulo está en la parte de arriba, tensión por coseno de 37 grados va a ser igual al peso. Y el peso es masa por gravedad. Entonces, de acá puedo despejar la tensión y decir que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad sobre el coseno de 37 grados. Esa tensión me puede ayudar en esta parte de acá, porque eso lo que voy a tener es que la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión en X. Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión por el seno de 37 grados. Ahora, recordando lo que es fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta no es otra cosa que la masa por la aceleración centrípeta. Y esto va a ser igual a la tensión. Que la tensión, si nosotros nos fijamos en esta parte, no es otra cosa que la masa por la gravedad sobre el coseno de 37 grados. Por el seno de 37 grados. Ahora, si nos fijamos, tenemos masa en ambos miembros están multiplicando, masa se cancela con masa. Eso quiere decir que desde ya el movimiento circular que está describiendo en la parte de abajo no depende de la masa del cuerpo. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a la gravedad por y seno sobre coseno, que es la tangente de 37 grados. De acá lo que queríamos saber, lo que más nos importa, es la velocidad. ¿Sí? La aceleración centrípeta entonces es la velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio. Y esto va a ser igual a la gravedad por la tangente de 37 grados. Si despejo de esta forma, la velocidad elevada al cuadrado va a ser igual al radio por la gravedad por la tangente de los 37 grados. Por lo tanto, esa velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada del radio, que en este caso va a ser 0,3 metros, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por la tangente de 37 grados. ¿Cuánto les da la velocidad?
¿Entendieron hasta ahí el ejercicio? ¿O les quedó alguna duda? Sí, se entendió. Bien, Un poco largo, ¿no? bien. Sí, es un poco largo de trabajar con fuerzas y con los valores para poder sacar las velocidades, ¿sí? Sí, a mí también me da eso. Bien. Entonces tenemos una velocidad de 1.48 metros sobre segundo. Teniendo este valor, nosotros podemos trabajar ahora con el radio y con el ángulo, ¿sí? El periodo va a ser el tiempo que tarde en dar una vuelta. El espacio recorrido lo podemos calcular como el arco recorrido, ¿sí? Si nosotros usamos la fórmula de arco, va a ser el ángulo, que son 2pi, por el radio, 0.3 metros, dividido en la velocidad que nos dio de 1.48 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto les da el periodo? Me da 1,27, pero no sé. Bien, 1.27 segundos, ¿sí? Esto viene porque nosotros arriba tenemos el espacio recorrido. Si ese espacio recorrido siempre va a ser el ángulo recorrido por el valor del radio, dividido en la velocidad a la que estamos girando, que en este caso es 1.48 metros sobre segundo. De ahí sacamos el valor del periodo, que son 1.27 segundos, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Podría volver a explicarlo del periodo? Periodo. Bien. Cuando nosotros trabajamos con periodo, nosotros lo que podemos usar es la fórmula. Ustedes se acuerdan cuando nosotros tenemos un movimiento circular y nosotros usábamos, queríamos calcular la distancia recorrida de una partícula que está girando. Eso se podía hacer mediante el ángulo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el ángulo recorrido, que digamos que es este, y el radio de la partícula, el radio de giro de la partícula, ¿sí? Que es R. Y esto lo llamemos θ. Entonces, la distancia recorrida, que es la distancia desde este punto hasta este punto, se conoce como el arco S. Entonces, ese arco S va a ser igual al ángulo θ en radianes por el valor del radio. Eso es lo que usamos para calcular acá arriba. Porque nosotros tenemos un ángulo que es una vuelta completa. Recordemos que el periodo es el periodo en una vuelta completa. El tiempo que tarda que dar una vuelta completa por el valor de radio de 0,3 metros dividido en la velocidad, ¿sí? Y eso lo podemos sacar porque nosotros dijimos que es un movimiento a una velocidad constante. Por lo tanto, el espacio recorrido va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Nosotros necesitamos el tiempo, que es el periodo, que va a ser el espacio recorrido sobre la velocidad, ¿sí? De ahí es donde estamos sacando el periodo para el movimiento del péndulo. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, ahora sí. Bien. Gracias. Veamos el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dice, tenemos un borrador de 200 gramos,
que se aprieta contra un pizarrón, como se ve en la figura. Entonces, tenemos un pizarrón, un borrador, ¿cuál es la fuerza mínima que hay que aplicar para que no se caiga? Conociendo el coeficiente de roce mu estático de 0,4. Entonces, tenemos un valor de mu estático que es igual a 0,4. Tenemos la masa de esto, que son 200 gramos, lo que es lo mismo decir 0,2 kilogramos. Aparte de eso, nos dice que la fuerza aplicada es horizontal. Por lo tanto, la fuerza se está aplicando de esta forma. Nosotros lo que queremos es que este borrador no caiga. Como nosotros vemos, tiene una masa, por lo tanto tiene un peso que va hacia abajo. Al tener un peso y al estar en contacto con el pizarrón, y nosotros tenemos una fuerza horizontal, se va a generar una fuerza de roce que va a ir hacia arriba. Eso va a ser el diagrama de cuerpo libre para el punto A. Entonces, lo que tiene que pasar es que la fuerza de roce que va hacia arriba menos el valor del peso sea igual a 0, para que no se mueva, o mejor dicho, no deslice el borrador y caiga al suelo. Entonces, la fuerza de roce va a ser directamente igual al peso. Como nosotros tenemos que la fuerza de roce no es otra cosa que la normal por el coeficiente de roce, que en este caso vamos a usar el mu estático que nosotros tenemos de dato, y va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad. Por lo tanto, la normal que se tiene que producir va a ser igual a la masa por la gravedad dividido en el mu estático. La normal que nosotros vamos a tener que producir para que el borrador no caiga tiene que ser entonces igual a la masa de 0,2 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido en el mu estático de 0,4. ¿Cuánto les da la normal? Recordemos que esto sale de la sumatoria de fuerzas en I. A mí me da 4,9. ¿Les dio igual a los otros? Bien, 4,9. ¿Sí? Por lo tanto tenemos 4,9 y otro. Bien. Vamos a ver ahora la sumatoria de fuerzas en X. Si nosotros vemos la sumatoria de fuerzas en X, también tiene que ser igual a 0 porque se va a mantener contra el pizarrón. Nosotros habíamos colocado primero la fuerza que estamos aplicando, que lo llamemos fuerza F, que es la que estamos buscando. Ahora, para contrarrestar esa fuerza F va a aparecer la reacción del pizarrón, ¿sí? Que no es otra cosa que la normal en sentido contrario. Entonces, vamos a tener la normal menos la fuerza igual otra vez a 0, porque vamos a mantenernos sobre el plano del pizarrón. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la normal, lo que quiere decir que la fuerza que estamos aplicando va a ser de 4,9 newton. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Qué es la flecha que va para abajo? ¿Esta? Sí, ¿qué representaría? Ese es el peso. Ah, sí, sí, ¿Sí? sí. Ese es el Pensé que peso. era mejor. Gracias. Bien.
no vamos a poner el nombre, sino este es el peso, la fuerza de roce y la normal. Bien. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte ya vamos a hacer consideraciones, ¿sí? Tenemos la consideración de que no toda la fuerza es horizontal, sino que hay un ángulo de aplicación que nos dice que es de 45 grados. Por lo tanto, yo voy a tener una fuerza a 45 grados aplicada de esta forma, pero voy a seguir manteniendo las otras, es decir, voy a seguir manteniendo un peso, voy a seguir manteniendo la fuerza de roce y voy a mantener la normal, ¿sí? Pero esta fuerza que yo estoy aplicando ahora se va a descomponer en una fuerza en Y y en una fuerza en X. Eso quiere decir que no toda la fuerza se aplica en X como hace rato. Otra vez, este va a ser el ángulo de 45 grados y vamos a plantear las ecuaciones como hace rato. Entonces, como dijimos hace rato, para calcular la primera parte, el peso, la fuerza de roce va a ir hacia arriba y el peso va a ir hacia abajo. Y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Pero ¿qué fuerza tengo que agregar ahora que también va hacia arriba? En este caso, como nosotros tenemos un ángulo de aplicación para la fuerza F, se va a agregar la fuerza en I, ¿sí? Todo esto proviene de la sumatoria de fuerzas en I. Entonces, la fuerza en I que se está aplicando se va a sumar hacia arriba. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la fuerza de roce va a ser igual al peso menos la fuerza en I. La fuerza de roce que nosotros habíamos colocado como la normal por el valor de el mu estático que nosotros estamos trabajando va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, menos la fuerza en I, que es la fuerza por el seno de 45 grados. Entonces, tengo dos incógnitas, la normal y la fuerza. Por ahora esto no lo puedo resolver. Vamos a trabajar con la otra sumatoria. La sumatoria de las fuerzas en X también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en el eje X yo voy a tener la normal menos la fuerza X igual a 0. Por lo tanto, cuando yo trabaje, son las únicas dos fuerzas que tengo, la normal va a ser igual a la fuerza en X. La normal entonces sería igual a la fuerza por el coseno de 45 grados. Esto me sirve para poder reemplazar en la otra ecuación. Entonces, haciendo el reemplazo, la normal va a ser la fuerza por el coseno de 45 grados por el mu estático igual a la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno de 45 grados. Podemos hacer entonces un despeje. Esta fuerza que está restando puede pasar al otro lado sumando y va a quedar la fuerza por el coseno de 45 grados por el mu estático más la fuerza por el seno de 45 grados igual a la masa por la gravedad. Sacamos factor común fuerza y entonces me va a quedar coseno de 45 por el mu estático más el seno de 45 grados igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad sobre el
coseno de 45 por el mu estático más el seno de 45. ¿Sí? Reemplazando la fuerza, entonces es igual a la masa de 0.2 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre el coseno de 45 por el mu estático, que dijimos que era de 0.4, más el seno de 45 grados. ¿Cuánto les da entonces el valor de la fuerza? Puede ser que en este caso les dé 1.97. Bien, aproximadamente 2. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda de esto? ¿Sí? Recuerden que los despejes salen de unir las dos fórmulas, ¿sí? Haciendo los reemplazos, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda? ¿Sí se entendió? Veamos el ejercicio 5. En el ejercicio 5 nosotros tenemos el tambor de un lavarropas, tiene un diámetro de 60 centímetros y gira 600 revoluciones por minuto, alrededor de un eje vertical. Calcule la intensidad de la fuerza horizontal en sus paredes, que sus paredes hacen sobre un botón suelto de una camisa cuya masa es de 5 gramos. Comparar con el peso del botón. Esto es el tambor de un lavarropas que gira, como dice el ejercicio, a 600 revoluciones por minuto. Digamos que el botón está colocado, mejor dicho, está puesto en una altura intermedia. Aquí. Entonces, la masa del botón es de 5 gramos. 5 gramos. Estamos hablando de un movimiento circular que tiene una velocidad angular que son 600 revoluciones por minuto. Y tenemos también un diámetro que es de 30 centímetros, de 60 centímetros. Por lo tanto, el radio va a ser de 30 centímetros. Lo mismo decir 0.3 metros.
Entonces, la fuerza a la que está sometida el botón en las paredes del lavarropa no es otra cosa que la fuerza centrípeta. Por lo tanto, voy a necesitar sacar ya sea esta velocidad angular o la velocidad tangencial. Vamos a trabajar con esta directamente y pasarlo a radianes sobre segundo. Entonces, esto no es otra cosa que 600 vueltas en un minuto. Entonces, lo vamos a multiplicar por un minuto, que es equivalente a 60 segundos, y de vuelta por una vuelta, que son 2pi radianes. Entonces, usando esas equivalencias, ¿cuánto les da la velocidad angular en radianes sobre segundo? ¿Les dio 12? Les da alrededor de 20 pi. ¿Sí? Esto les da 20 pi en radianes sobre segundo. Entonces, tenemos la A mí velocidad. me da 62. ¿Cómo? A mí me da 62. Sí, está bien, es lo mismo. 20 pi o 62 es lo mismo. Está en radianes sobre segundo. Ah, sí. ¿Sí? Es 62,83 radianes sobre segundo. ¿Sí? Son equivalentes. Bien, entonces, vamos a calcular la fuerza centrípeta, y esa fuerza centrípeta a la que está sometida no es otra cosa que la masa por la aceleración centrípeta. Lo que estoy necesitando es aceleración centrípeta. Esa aceleración es igual a la velocidad angular elevada al cuadrado por el valor del radio, ¿sí? Por otra de las fórmulas del movimiento circular. Entonces, la velocidad angular elevada al cuadrado serían los 62,83 radianes sobre segundo elevados al cuadrado por 0,3 metros. Entonces, ¿cuánto les da la aceleración centrípeta? Puede ser que sea 1100, Eh, ¿sí? Sí, me da lo mismo. Bien. Entonces, la aceleración es de 1184,35 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza a la que está sometida va a ser la masa de 5 gramos. ¿Cuánto sería en kilogramos? Serían 0,005 kilogramos por la aceleración de 1184,35 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la fuerza centrípeta?
Puede ser 5,92. Bien, 5,92 newton. ¿Sí? Bien. Esa es la fuerza a la que está sometida de forma horizontal en las paredes del lavarropa. Y ahora nos dice comparar con el peso del botón. El peso del botón es solamente masa por gravedad. Eso quiere decir que el peso va a ser igual a los 0,005 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el peso? Bien, 0,049 newton. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, la fuerza es mucho mayor que el peso, ¿sí? Teniendo que esto de acá tenga un coeficiente de roce bajo, lo que son las paredes, entonces el botón no va a deslizar, sino que va a quedar adherido durante el giro de 600 revoluciones por minuto a la pared del lavarropas, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en el caso de que el lavarropas tenga un coeficiente mínimo de roce, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que va a pasar? No entendí eso. Bien. Nosotros tenemos en el lavarropas que está actuando una fuerza horizontal, que es justamente la fuerza que acabamos de calcular de 5,92 newton, y tenemos que está actuando el peso, ¿sí? El peso es mucho menor que la fuerza horizontal que actúa. Recordemos que esa fuerza es justamente la que puede producir una fuerza de roce, ¿sí? Es una fuerza muy grande, por lo tanto el botón durante el giro no va a deslizar en la superficie del tambor de lavarropa, sino que va a quedar adherido ahí, ¿sí? Por el mismo efecto de la velocidad y la aceleración centrípeta. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, ahora sí. Bien. Veamos el ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos dice los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el cuerpo y el suelo son de 0,4 y de 0,3. ¿Sí? Este es muy dinámico y este de acá el mu estático. Entonces, tenemos que la masa del cuerpo M es de 60 kilogramos. E inicialmente se encuentra en reposo. Se puede mover aplicando una fuerza paralela al piso de 300 newton. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos el suelo, tenemos un cuerpo apoyado. Este cuerpo tiene, como dijimos recién, una masa de 60 kilogramos, por lo tanto tiene un peso. Y nosotros tenemos en esta parte un roce, ¿sí? Vamos entonces a tener una fuerza de 300 newton en este sentido, y por lo tanto en sentido contrario se va a producir la fuerza de roce. Entonces, si nosotros calculamos la sumatoria de fuerzas en I, estas tienen que ser igual a 0. Nosotros tenemos hacia abajo el peso y hacia arriba la normal, ¿sí? Peso negativo, normal positivo. Entonces, esa normal
en este caso, como no hay otras fuerzas en I, va a ser igual directamente al peso. Y por lo tanto, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Dejemos esto por ahora en esta parte. Para la sumatoria de fuerzas en X, voy a tener que esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es a qué es igual en este caso. ¿Sí? Si se mueve, va a ser igual a masa por aceleración. Es decir, que va a ser distinto de cero. Esto sí se mueve. Ahora, si no se mueve, esto me va a quedar igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a tener fuerzas en X que van a ser el valor de la fuerza de roce, que es normal por el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Como dijimos hace rato. Que me diga que el cuerpo está en reposo inicialmente, lo que quiere decir es que yo voy a tener que vencer el mu estático en un principio. ¿Sí? Esto es mi fuerza de roce, negativa. Y hacia adelante, la fuerza que estamos aplicando, F de 300 newton, y vamos a ver a qué es igual. ¿Sí? Por lo tanto, menos la normal, que es masa por gravedad, por el mu estático, y más la fuerza de los 300 newton. ¿Sí? La masa en este caso nos decía que era 60 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado y por el mu estático de 0,4 más los 300 newton. ¿A cuánto les da igual esto? ¿535,2 puede ser? Ah, no. Un nivel menos. Bien. 64,8 puede ser. Newton. ¿Sí? Como esto es distinto de 0, positivo, entonces se mueve. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría explicar de vuelta la sumatoria en el eje X? No. Nosotros en el eje X, recordad que nosotros acá teníamos una fuerza F que estamos aplicando de 300 newton y acá la fuerza de roce. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a tener la fuerza F positiva que va hacia derecha menos la fuerza de roce. Y esto vamos a ver si es igual o distinto de 0. ¿Sí? O mejor dicho, queremos saber a qué es igual. ¿Sí? Si estas dos se anulan, entonces no hay movimiento. Si el roce es mayor que la fuerza, tampoco va a haber movimiento porque es una fuerza a vencer. ¿Se entiende? Entonces, en esos dos casos no hay movimiento. Ahora, si la fuerza es mayor que la fuerza de roce, entonces ahí sí va a producirse un movimiento con una aceleración. Entonces, reemplazando, yo tengo que la fuerza de roce es la normal por el mu estático y la fuerza es la fuerza que estoy aplicando de 300 newton. La normal viene dada del otro lado, que dijimos que en la sumatoria de fuerzas en I solamente tengo el peso que va hacia abajo, la normal que va hacia arriba. Por lo tanto, la normal es igual al peso. Entonces, la fuerza de roce va a ser menos la masa por la gravedad por el coeficiente de roce estático y más la fuerza de 300 newton. Eso me da un total de 64,8 newton. Como dijimos hace rato, como es distinto de 0
y como es positivo, esto se mueve. Si hubiese sido distinto de 0 y negativo, no se mueve, ¿sí? Hasta este momento nos está diciendo que el cuerpo se va a mover. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien. Supongamos que vamos a calcular ahora la aceleración del cuerpo, pero teniendo en cuenta que ya en el instante 0 se rompió lo que es el reposo del cuerpo, ¿sí? Eso quiere decir que ya no vamos a trabajar con un mu estático, sino vamos a trabajar con un mu dinámico, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos mu. El estático solamente me sirve en el instante en el que el cuerpo está en reposo y el dinámico me sirve siempre que el cuerpo ya está en movimiento. Por lo tanto, para trabajar de esa forma, nosotros vamos a tener otra vez la misma sumatoria de fuerzas en X, pero ahora vamos a considerar que el cuerpo ya está en movimiento. Y esto sabemos que como es distinto de 0, es igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a tener la fuerza menos la fuerza de roce, que va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza, que son los 300 newton, menos la fuerza de roce, que como dijimos hace rato, es la masa de 60 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y como que estamos considerando que el cuerpo ya está en movimiento, vamos a usar el mu dinámico, que ahora es de 0,3, igual a la masa de 60 kilogramos por la aceleración a la que se está desplazando. Entonces, la aceleración va a ser igual a los 300 newton menos 60 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el coeficiente de 0,3 dinámico dividido en la masa de 60 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? Dos coma cero seis puede ser. Bien, 2,06 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bien, ¿se entendió el ejercicio? Sí. Recuerden siempre, el mu estático lo vamos a usar para el instante cero en el que el cuerpo está en reposo y ver si es que se pone en movimiento, ¿sí? Porque si acá en un principio puede pasar que ustedes les den con los dos mu, con un mu la sumatoria les dé positiva, con el otro mu les dé negativo, les dé cero. Entonces siempre con el mu estático, que es el más grande, puede pasar que se mantenga en reposo, ¿sí? Ahora, una vez que ya se pone en movimiento el cuerpo, automáticamente pasamos de tener un mu estático a un mu dinámico que es más pequeño y por lo tanto es menor la resistencia que se pone al movimiento, ¿sí? Entonces, ¿se entendió cómo trabajarlo? Sí, se entendió. Bien, vamos a ver el 7, ¿sí? El 7 sigue siendo igual que como vimos en el caso del ejercicio 3, creo que era, ¿sí? 3 o 4. Es un péndulo cónico, ¿sí? La diferencia es que ahora, en vez de estar sujeto a un techo, está sujeto a otro peso que está colgando en B. Eso quiere decir que nosotros tenemos
Tengo un cuerpo de esta forma, colgando. Acá nosotros tenemos la masa A, que es la que está girando, y la masa B, que se sostiene por el peso, por mejor dicho, por la tensión que está generando el mismo cable, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos el radio de la circunferencia, que son 30 centímetros. Lo mismo decir que el radio es igual a 0.3 metros. Y es el único dato que tenemos. Vamos a ver qué pasa con la suma de fuerzas, ¿sí? Como en el caso del ejercicio del péndulo cónico, nosotros vamos a tener fuerzas centrípetas, la vamos a considerar afuera para la suma. Vamos a tener el peso, vamos a tener la tensión. Y todo esto siempre igual a 0. Entonces, en lo que son fuerzas, yo tengo la sumatoria de fuerzas en I, que es igual a 0, por lo tanto voy a tener hacia abajo el peso negativo, hacia arriba la tensión en el eje Y, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que el ángulo que se está formando son 37 grados, pero por la parte de afuera, es decir, aquí. Este ángulo es el mismo para este, por lo tanto la tensión en I va a ser calculada con seno. Entonces la tensión por el seno de 37 grados va a ser igual al peso. Y vamos a mantenerlo ahí. Vamos a ver ahora para X. Para X yo voy a tener la fuerza centrípeta y la tensión en X. Entonces, también esto igual a 0. La fuerza centrípeta menos la tensión en X tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a la tensión por el coseno de 37 grados. Tenemos esas dos relaciones, ¿sí? Nosotros habíamos visto que teníamos que calcular la velocidad, ¿sí? Entonces, en este caso, lo podemos hacer uniendo estas dos fórmulas. Nosotros podemos despejar la tensión y decir que la tensión va a ser igual al peso sobre el seno de los 37 grados, igual como hicimos en el ejercicio anterior. De acá nosotros tenemos entonces que podemos reemplazar esa tensión. Entonces, la fuerza centrípeta, que va a ser igual a la tensión por coseno de 37, va a terminar siendo igual al peso sobre el seno de 37 grados por el coseno de 37 grados. La fuerza centrípeta no es otra cosa que la masa por la aceleración centrípeta. Y esto va a ser igual, coseno sobre seno es 1 sobre tangente. Me va a quedar entonces masa por gravedad sobre la tangente de los 37 grados.
De acá nosotros podemos decir entonces que se simplifican las masas. Por lo tanto, la aceleración centrípeta va a ser igual a la gravedad sobre la tangente de los 37 grados. Ahora, la aceleración centrípeta recordemos que viene de la ecuación velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio. Entonces tenemos la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividido en el radio de la circunferencia es igual a la gravedad sobre la tangente de los 37 grados. Ahora, despejando, el radio que está dividiendo pasa multiplicando y la velocidad tangencial me va a quedar como la raíz cuadrada del radio por la gravedad dividido la tangente de 37 grados. Entonces, esa velocidad con la que gira el cuerpo va a ser la raíz cuadrada del radio, que son 0.30 metros, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, sobre la tangente de 37 grados. ¿Cuánto les da la velocidad de giro? Puede ser 1,97. Bien, 1.97 aproximadamente 2, ¿sí? Metros sobre segundo, aproximadamente 2 metros sobre segundo, ¿sí? Profe, ¿y por qué ahí se divide la tangente y no se multiplica? Bien, por cómo tomamos el ángulo, ¿sí? Nosotros acá el ángulo lo estamos tomando en la parte de afuera, por lo tanto las ecuaciones quedan con funciones invertidas, ¿sí? Hace rato, cuando hicimos el otro péndulo, a ver, tomamos el ángulo en la parte de adentro. Por eso es que acá nos quedaba tensión por coseno en y tensión por seno en x. En cambio, en el último ejercicio que acabamos de resolver, nos queda al revés. Tensión por seno en y tensión por coseno en x. Eso hace que la tangente quede invertida. En vez de ser peso por tangente, como era hace rato, nos quedó peso sobre tangente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Bueno, este era el último ejercicio que teníamos de la parte B. Nos quedaría la parte C. Vamos a ver de ver el práctico 6 esta semana, no sé qué día pueden. Cualquier día. ¿Qué día? Bueno, si no arreglamos el día por el grupo, ¿sí? Bueno, este era el último ejercicio, así que practiquen con los otros que tienen. Vamos a ver lo mismo cuando veamos el práctico 6, vemos de ver la parte B, que es la que les dan a ustedes de tarea, más que nada, pues las otras las resuelven en clase, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, me preguntan. Esta semana vamos a arreglar una clase más para ver el práctico 6 y bueno, después el próximo sábado el práctico 7, ¿sí? ¿Tienen fecha para el segundo parcial? Creo que es el 19. Bien, entonces veamos así, ¿sí? Bueno, la clase ya está grabada, así que cualquier cosa la subo más tarde, ¿sí? Y les mando el enlace por el grupo. Y después la clase anterior quedó grabada. Sí, todas están en el canal. La subí a Ay, YouTube, ¿cómo es el fíjate. canal? Fíjate en la descripción del grupo, ahí está el canal de YouTube. Dale. Gracias. No, de nada. Bueno, dejemos acá, chicos, seguimos ya esta semana con el práctico 6 y vemos si el sábado terminamos el práctico 7, ¿sí? Bien. Nos vemos, chicos, que les vaya bien.